La complejidad creciente de los procesos productivos, la rápida mecanización, el uso de máquinas cada vez más pesadas y el desarrollo de ritmos de producción más rápidos hacen que el ruido sea el agente físico más extendido en el medio laboral. La exposición al ruido puede producir daños para la salud, siendo la pérdida de la capacidad auditiva el problema más importante que se presenta, sobre todo en lugares de trabajo. Pero, ¿cómo podemos definir el ruido? El ruido es la apreciación subjetiva de un sonido. Un mismo sonido puede ser considerado como molesto o agradable dependiendo de la situación y sensibilidad concreta de la persona. Así, el ruido se compone de una parte subjetiva, que es la molestia, y una parte objetiva y por lo tanto cuantificable, que es el sonido. El sonido nos proporciona agradables experiencias, nos posibilita la comunicación y nos alerta o previene. La propagación del sonido en el aire se puede comparar a la de las ondas en el agua. Cuando tiramos una piedra en un lago, aparecen unas ondas circulares que se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en amplitud al alejarse de la fuente que las produjo. En el aire, estas ondas invisibles se propagan de igual manera, transmitiendo una parte de la energía emitida en la fuente hasta nosotros. La energía percibida dependerá de la distancia a la que nos encontremos del emisor. A más distancia, menor energía percibida. Cuando el sonido encuentra un obstáculo en su camino, una parte del mismo se refleja, otra es absorbida por el objeto y el resto se transmite a través de él. Normalmente el sonido tiene componentes de diferentes niveles y frecuencias. Escuchemos algunos sonidos. La sensibilidad del oído frente al sonido depende de la frecuencia de este, siendo en general mayor para los sonidos agudos que para los graves. El oído humano es capaz de percibir sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 hercios. Aunque en la conversación normal empleamos sonidos cuyas frecuencias están comprendidas aproximadamente entre 500 y 2000 hercios. Escuchemos sonidos emitidos a distintas frecuencias. El nivel de ruido se mide en decibelios. El oído humano es capaz de percibir entre 0, umbral de audición, y 140 decibelios, umbral de dolor. El ruido, considerando las distintas frecuencias, se mide en decibelios A. La exposición a altos niveles de ruido puede provocar una pérdida temporal de la capacidad auditiva que en ocasiones llega a ser irreversible y permanente si la exposición se prolonga en el tiempo. Por otra parte, exposiciones a muy alto nivel de ruido de corta duración, tales como detonaciones, pueden llegar a ocasionar una rotura de tímpano. Veamos mediante una animación cómo afecta el ruido a nuestro oído. Cuando el sonido alcanza nuestro oído,
El tímpano lo transmite mediante la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo al caracol, desde donde pasan en forma de impulsos nerviosos al cerebro. Hola, nosotras estamos al servicio de su función auditiva. Habitamos en este caracol situado en la parte alta de su oído interno. Al nacer tenía usted en cada oído unas 20.000 células iguales a mí. Déjeme contarle cómo realizamos nuestro trabajo. Aquí encima tenemos filamentos sensitivos. Se llaman cilios. Los cilios reaccionan ante las ondas sonoras que entran en su oído. Entonces nosotras enviamos señales a su cerebro. En ese instante es cuando usted oye. Las células auditivas reaccionan con diferentes frecuencias ante distintos sonidos. Esta es mi propia frecuencia. Oye tú, muestra la frecuencia en que operas. ¿Yo? De acuerdo, escucha. Normalmente el sonido se compone de muchas frecuencias distintas. Por eso se requiere una gran cantidad de células para describirlo. Y si una de nosotras muere, bueno, las otras no podemos comunicar exactamente ese sonido a su cerebro. Cuando esto ocurre, usted ha sufrido una lesión auditiva. Yo estoy acostumbrado al ruido. Nosotras no nos acostumbraremos jamás. Si cree que está acostumbrado al ruido, es que ya ha perdido parte de su capacidad auditiva. Mira, ese chico de allí está habituado al ruido. Bueno, un poco más de ruido y ya nos contará. Le echaremos de menos y el cerebro le echará de menos a él. La exposición al ruido no solo afecta al sistema auditivo, sino que produce efectos extraauditivos tales como estrés, aumento de la frecuencia respiratoria, afecciones de estómago e intestino, disminución de la agudeza visual, trastornos nerviosos y dificultades de la atención, entre otros. El riesgo de que se produzca pérdida de la capacidad auditiva depende del nivel medido en decibelios A y del tiempo de exposición. Por eso no se debe plantear la pregunta ¿qué niveles de ruido son tolerables?, sino ¿qué niveles de ruido son tolerables para un cierto tiempo de exposición? Se ha demostrado que en una población laboral, expuesta a ruido 8 horas al día durante 40 años, el porcentaje de personas con capacidad auditiva disminuida o sordera profesional varía según los niveles de ruido a los que está expuesto. Pero también debemos tener en cuenta que la pérdida de la capacidad auditiva es un fenómeno natural asociado al proceso de envejecimiento biológico. Basándose en una directiva de la Unión Europea, transpuesta en España por un Real Decreto, se establece que, con carácter general, a partir de 80 decibelios A, de nivel de ruido diario equivalente, deben ponerse en práctica medidas preventivas, haciéndose estas más restrictivas a partir de 85 decibelios A, no siendo admisible la exposición a ruidos superiores a los 90 decibelios A o 140 decibelios de nivel de pico. Prevenir la sordera profesional solo puede lograrse mediante el conjunto de una serie de actuaciones de tipo técnico, organizativas, médicas e informativas. En las de tipo técnico, las medidas más eficaces son las que se toman en las fases de proyecto y construcción, ya que la aplicación en la fase de producción resulta más cara y en ocasiones de difícil ejecución. Al tomar medidas técnicas, se deben conocer tres conceptos: emisión, inmisión y exposición. Emisión de ruido
es la radiación sonora de una fuente. Inmisión de ruido es el impacto del ruido en un punto determinado. En nuestro caso, sería un puesto de trabajo. Exposición al ruido es el impacto del ruido en el trabajador. Las medidas técnicas aplicables para la reducción del ruido deberán tomarse teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades. 1. Actuando sobre el foco productor a fin de reducir la emisión. La Directiva de Seguridad en Máquinas, elaborada por la Unión Europea, establece, entre otras cosas, la obligación del fabricante de declarar el nivel de ruido emitido por ellas. Esto obliga a una mejora en la calidad del diseño acústico, ya que el usuario podrá elegir la que emita menos nivel sonoro. También se pueden adoptar medidas para disminuir el ruido una vez instalada la máquina. 2. Actuando sobre la propagación del ruido interponiendo materiales aislantes y absorbentes. 3. Actuando sobre el receptor mediante soluciones organizativas dirigidas fundamentalmente a disminuir el tiempo de exposición o, en último extremo, recurriendo a la protección personal, que se debe usar cuando no sea posible aplicar algunos de los métodos anteriores o bien mientras se lleven a cabo medidas de tipo técnico. No puedo usar protectores. No oigo lo que me dicen los demás. Este chico no se da cuenta de que una protección auditiva adecuada le permite oír y convierte los ruidos molestos en apenas un murmullo. Además, si no comienza a usar protectores, en poco tiempo no será capaz de oír lo que dice la gente, ni en el trabajo ni fuera de él. Es muy molesto llevar los protectores. Cierto, al principio puede sentirse un tanto extraño, pero en un par de semanas se habrá habituado. Seguramente es preferible sufrir incomodidades unos días que adquirir una lesión auditiva para el resto de su vida. ¡Oh, cuidado! ¡De nuevo este maldito ruido! Todas las protecciones personales deberán contar con el marcado CE después de pasar los ensayos correspondientes que establece la normativa europea. Deberán seleccionarse en función de los niveles y características del ruido y mantenerse en las debidas condiciones. Cada trabajador debería participar en la selección para ajustar la protección a sus características individuales con objeto de hacer más soportable el uso durante todo el tiempo de exposición. Las medidas preventivas de carácter médico van encaminadas a la detección precoz de la pérdida de capacidad auditiva cuando aún no es perceptible ni siquiera por el propio trabajador. Para ello, será fundamental recoger su historia clínica y laboral, así como realizar una inspección del canal auditivo y realizar audiometrías periódicas según los procedimientos de las normas técnicas a los trabajadores expuestos a elevados niveles de ruido, así como a todos aquellos que comienzan una actividad laboral en ambiente ruidoso. La audiometría consiste en determinar la sensibilidad del oído frente a sonidos de diferentes frecuencias. Cuando a través de estos exámenes médicos se detecte una pérdida de audición, se tomarán medidas que eviten su progresión. La adopción de las medidas técnicas y médicas por parte de la empresa no excluye el derecho de los trabajadores a ser informados sobre los riesgos a que están expuestos, las medidas preventivas adoptadas para su control y los resultados de los exámenes médicos a los que hayan sido sometidos. Para lograr una adecuada actuación en la lucha contra el ruido, las medidas anteriormente expuestas deberán formar parte de un programa integral de prevención en el que participarán activamente los trabajadores. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales contempla, entre otros aspectos, la necesidad de una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, entendida
como un medio para conocer una situación y planificar la acción preventiva. Como herramientas prácticas a la hora de evaluar el riesgo de exposición al ruido y planificar la acción preventiva, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha elaborado una serie de herramientas como aplicaciones informáticas, vídeos, documentos divulgativos, estudios técnicos y carteles muy útiles a la hora de realizar tareas preventivas. Tu me la ra, tu me la ma, tu me la ra, tu me la ma, tu me la ra.